Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, soy Vivian. Me da un gusto saludarte. En el día de hoy estaré comenzando una nueva sección que la he titulado Journaling Bíblico. En esta sección nos concentraremos en crear una página de acuarela basada en la Biblia. Será algo con un enfoque espiritual. Mi motivación es crear un espacio donde podamos conectarnos con Dios, con su palabra y usar la acuarela como un medio para lograr ese fin. O sea, la acuarela sería el idioma, pero lo que vamos a decir es la palabra de Dios. Yo te invito a que participes. Si no usas la acuarela, puedes usar cualquier otro medio, puedes usar el pastel, puedes usar los acrílicos, puedes usar lápices de colores, la tinta, en fin, cualquier medio donde puedas expresarte artísticamente, eres bienvenido. Y aún si no tienes vena artística, si no tienes aptitud para el arte, puedes quedarte, porque vamos a estar reflexionando alrededor de la palabra de Dios y creando algo lindo, alguna expresión artística basada en la palabra de Dios. Así que espero que les guste esa sección y los invito a través de los comentarios que se comuniquen conmigo, me dejen saber si hay algún versículo bíblico en especial que les gustaría que pintáramos o que reflexionemos y bueno, empezar a conectarnos y a crear una comunidad de, digamos, gente que le guste el arte y que le guste la palabra de Dios. Así que manos a la obra. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:39. Hubo una temporada en mi vida donde perdí mucho. Perdí comunidad, perdí rutina, perdí el suelo firme bajo mis pies y había una aflicción que no sabía cómo cargar. Y en esa temporada Dios me encontró con un pincel en la mano. Yo no lo planeé, no sabía que esa era una respuesta de Dios, pero poco a poco entendí que el arte puede ser un lugar de sanidad, un lugar de oración, un lugar de conexión con Dios, un lugar donde las palabras que no encuentro, las encuentro en el color, en las pinceladas. Y escogí este primer versículo, Romanos 8:39, para pintar, porque es un versículo que me sostuvo en esa temporada. Y fue una promesa que comprobé que era cierta. Y hoy lo atestigo. Quizás estás viendo esto y piensas, bueno, yo no sé pintar, yo tampoco sabía pintar. Y eso no importa. Yo empecé este hobby a los 50 años. Tengo 59. Así que no se necesita una experiencia previa. Lo que necesitas es sencillo. Un bloc de papel de acuarela, una caja pequeña de acuarelas, no tiene que ser costosa, y unos pinceles básicos. Con eso es suficiente. No estamos buscando la perfección, estamos buscando, digamos que, expresión. Vamos a empezar hoy mi dibujo. Es en realidad, no voy a dibujar sobre la Biblia ni en un journal. Hoy hice un dibujo prácticamente en un papel. ¿Ok? Tengo mi papel. Es un journal, pero no es un journal que lo uso para la Biblia. Es un journal que lo uso para prácticas. Es un journal general. Entonces por eso pues no lo considero como parte del journal de la Biblia. Bueno, primero yo hice el boceto con lápiz primero. Pinté unas flores y unos pétalos en una ramita. Todo lo hice hacia el lado izquierdo del papel, tratando de alcanzar una composición balanceada, pero que fuera asimétrica. Y dándole espacio aquí a la derecha para poder escribir mi versículo bíblico.
En el journaling siempre, journaling bíblico, la palabra siempre tiene su lugar. O sea, yo puedo escribir muchas cosas, a veces escribo oraciones, a veces escribo pensamientos, pero siempre dejo un espacio especial para la palabra, para el versículo bíblico. Empecé pintando la ilustración desde los bordes hacia el centro. Generalmente prefiero comenzar por el fondo porque digamos que si accidentalmente la pintura se corre sobre los pétalos o sobre las hojas, es mucho más fácil corregirlo pintando esos elementos encima, o sea, cuando se pinten después. En cambio, si ocurre lo contrario y la pintura de acuarela se derrama sobre el fondo, una vez que ya está terminado puede alterar los colores del fondo y afectar un poco la armonía de la composición. Yo aquí usé 3 colores, el durazno, el azul y el amarillo. El durazno y el azul casi en igual proporción y el amarillo lo usé más como para iluminación. Eres libre de usar la paleta de colores que quieras. Noten cómo intencionalmente dejo esa parte de la derecha como en blanco, donde voy a escribir el versículo, y aplico colores alrededor, siempre difuminándolos con agua. Y muchas veces si el color se corre hacia esa zona, pues con un pañito o con una servilleta la pones encima y absorbes la pintura en exceso, pero trata de dejar el área donde vas a escribir clara. Bueno, dejamos que se seque naturalmente nuestro fondo y empezamos a pintar los pétalos, a darle la primera capa a los pétalos. Estoy usando el mismo azul que usé para el fondo. Y ahora vamos a empezar a prepararnos para reflexionar en la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo con todo nuestro corazón que abra nuestros oídos, que abra nuestro entendimiento y sobre todo que permita que esa palabra se afiance en nosotros y sea verdad en nuestra vida y la traiga a una aplicación práctica cuando la necesitemos. Bueno, retomando el versículo que escogí, en realidad este versículo está pegado al versículo anterior. En realidad es la mitad de una frase que fue dividida en versículos, pero es una frase completa. En esa frase, antes de mencionar el versículo 39, Pablo presenta una serie de pares opuestos, o sea, cosas que se oponen. Él pone la muerte, la vida, los ángeles, los principados, lo presente, el futuro, lo alto y lo profundo. Él usa eso como para abarcar todo lo que existe. Es como si él dijera, yo he examinado todas las categorías posibles de la existencia y ninguna tiene el poder de separarnos de Dios. O sea, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados. Él toma las dimensiones fundamentales de la realidad, la vida, la muerte, el tiempo presente, el futuro, lo alto, lo profundo, el mundo espiritual que no vemos, el mundo que sí vemos, y luego las reúne en una sola declaración para decir que sin importar dónde nosotros busquemos, no existe ningún rincón del universo, ninguna época del tiempo, ninguna fuerza espiritual, ni ninguna circunstancia de la existencia que sea capaz de separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué verdad tan grande! Respirémosla.
Meditémosla por un momento, dejemos que esa verdad se asiente en nuestro espíritu por un momento. Dios te ama, Dios me ama y nada puede separarme de ese amor. Ahora, ¿por qué dice que es en Cristo Jesús? Y eso es la clave de este versículo. Ese amor de Dios no es un amor que está flotando en el aire, así porque sí, porque pues Dios es buena gente y nos quiere amar. No. Ese amor tiene una cara, tiene un nombre, tiene una historia. Y ese amor se hizo visible cuando Cristo Jesús vino a este mundo y murió por nosotros y resucitó. Y está sentado hoy a la diestra del Padre orando por ti y por mí. Ese amor existe para nosotros por Cristo. Es en Cristo. Antes de Cristo, lo que salvaba a la gente era la esperanza de Cristo. Ahora Cristo nos salva. La prueba del amor de Dios no es que hoy todo me salga bien, no es que yo no sufra, no es que siempre entienda lo que ocurre en mi vida, no es que yo no pase pruebas. Dios me quiere porque no tengo pruebas, porque no me enfermé, porque no me pasó algo malo, porque no perdí el trabajo. No, Dios me ama porque Cristo murió por mí y perdonó mis pecados, porque Cristo cargó con mi condenación, porque Cristo resucitó para darme vida eterna, porque Cristo intercede por mí en los cielos. Así que esa es la razón. Cuando yo pienso en el amor de Dios, no estoy basada en mis circunstancias, no estoy basada en el balance de mi vida, si me fue bien, si me fue mal, si me estoy portando bien, si me estoy portando mal. No, el amor de Dios está condicionado por Cristo. Y eso es una piedra donde yo puedo sentar mis pies, donde yo me puedo parar firme sobre esa verdad y enfrentar la vida con lo que venga. Esa verdad infunde una seguridad tan absoluta de que Dios me amó en Cristo y que nuestra vida frágil, corta, finita, está segura en esa verdad. ¿A qué yo le puedo temer? Si ya Cristo murió por mí y yo estoy contenida en ese amor inseparable, nada me separa de ese amor. ¿Cuántas desilusiones sufrimos en esta vida? Los amores humanos que nos fallan, que nos abandonan, que nos separan, ¿sí? Por una tragedia, por una enfermedad, por una muerte. Pero si yo estoy parada en esta verdad, puedo decir que el amor de Dios nunca fallará y que nada que ocurra me va a separar de ese amor que Dios me tiene en Cristo Jesús. Aquí estoy aplicando la segunda capa en las flores y en las hojas. Como ven, estoy aplicando la pintura menos diluida. Y no la aplico en todos los pétalos, sino donde yo quiero que sean las sombras, ¿no? Para darle contraste a la ilustración. Siguiendo con nuestra reflexión, pensemos para qué Pablo escribió esto. Pablo escribió esto para personas como nosotros, que sufrimos, que tenemos miedos, que nos sentimos a veces perseguidas, que estamos enfermos, con problemas. Por ejemplo, si tú fallas, la reacción natural es decir, bueno, Dios ya se cansó de mí, está decepcionado de mi comportamiento. Romanos 8 te dice, no, mi relación con Dios no descansa sobre mi desempeño, sobre mi buen comportamiento, sino sobre Cristo. No es que el pecado sea menos en mi vida, pero no
no concluye que eso te aparta del amor de Dios, porque el amor de Dios es en Cristo Jesús. Cuando sufres, a veces cuando sufrimos, la mayoría de personas cuando pasamos una prueba fuerte, lo primero que pensamos es que si Dios me amara no me estaría pasando esto. Pero no, Pablo en Romanos 8 nos deja claro que nada, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el peligro, nada nos puede separar del amor de Dios. El futuro, cuando uno piensa en el futuro, un diagnóstico médico, un problema económico, ¿qué pasa si mi hijo se aleja? ¿Qué pasa si viene una decisión difícil? ¿Qué pasa si viene una guerra? Pablo lo incluye, ni lo presente ni lo futuro. No sé qué me espera mañana, pero sé quién estará conmigo y sé que Dios me ama. No solamente saber que Dios está conmigo, sino es un Dios que me ama. Muchas personas también viven atrapadas en su pasado. Por ejemplo, dicen, hice cosas de las cuales me lamento. Tu pasado ya pasó por las manos de Cristo. Lo que Él perdonó no necesita seguir condenándote. Te voy a dar una figura sencilla. Imagínate que tu vida es un barco. Y uno puede decir, bueno, en el mar unos días es tranquilo, soleado, bonito. Otros días hay unas tormentas tremendas. La seguridad de ese barco no depende de las olas, no depende del clima, depende del ancla. ¿Ok? Si tu ancla está en las emociones, en tus circunstancias, en tu propia fuerza, esa ancla, eso se va a soltar. Pero si está en Cristo, que es la roca, y en esta verdad de que Dios te ama en Cristo Jesús y que nada puede separarte de ese amor, eso es un ancla que no podrás sacudirte porque no podrás separarte del amor de Dios. Así que yo te invito, después de que terminemos de pintar, a recordarte que te levantes cada mañana agradeciendo a Dios. Y puedes decir, hoy enfrento el éxito, enfrento el fracaso, enfrento los problemas, la salud, la enfermedad, la alegría, la tristeza, con determinación. Porque sé que Dios me ama. ¿Y cómo sé que Dios me ama? Porque envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Y así yo puedo enfrentar la vida. Y hay una diferencia entre creer que Dios me ama, pero ir más allá, descansar en el amor de Dios. Son dos cosas diferentes. La primera es una idea, ¿no es cierto? Pero cuando tú descansas ya se convierte en un acto. Tú descansas y puedes entregar a Dios tu vida con seguridad. Bueno, aquí ya empezamos con la segunda capa del fondo. Ya vamos aumentando los colores, la saturación de color y vamos pintando, digamos que negativamente, resaltando los pétalos y las flores con la pintura que está afuera. Así que le vamos dando forma, le vamos dando color y vamos llenando los espacios vacíos. Tratamos de usar un pincel, digamos, más pequeño para que trate de delinear las formas con más facilidad. No hay condena para mí, Cristo muerto y vivo otra vez, intercede hoy por ti. El sufrimiento nos ganará, el peligro, el dolor. En todo esto triunfaremos por la fuerza de su amor. Nada nos separará, nada nos separará
lo que hoy pueda pasar, ni lo alto ni lo profundo, ni las fuerzas de este mundo. Nada, nada nos separará del amor eterno de nuestro Dios. Aquí proseguimos a pintar nuestras hojas. Aplicamos el verde y luego le vamos dando dimensión con las sombras, aplicando el color menos diluido en la punta de los pétalos. Noten cómo siempre aplico el color más oscuro, pero siempre difumino con un pincel más pequeño y el poquito de agua. Difumino el color para que se mezcle con el color base y la transición pues sea más suave. Aquí empiezo a aplicar el marcador a prueba de agua. Lo hago al final, casi siempre lo aplico al principio, pero como estaba haciendo un dibujo libre, no sabía si lo iba a dejar así o si iba a poner tinta, pero al final decidí ponerle la tinta y definir los bordes claramente. Como toque final, añadiré algunos acentos que le den como destellos de luz a la ilustración con tinta china blanca indeleble a prueba de agua. Y también voy a hacerle unas salpicaduras de oro, de tinta china en oro. Y también pues eso le añade bastante interés y textura a la pintura.
Por último, escribo el versículo. Aquí lo mantengo simple y eso fue un aprendizaje. Hubo un tiempo en que yo quise dominar la técnica de la caligrafía, pero eso es todo un arte en sí mismo. Exige mucha práctica y realmente no tengo el tiempo y no estoy dispuesta a robarle a la pintura o a la devoción. Entonces encontré mi propio camino, que es mi propia letra, enriquecida con formas que fui eligiendo poco a poco hasta elaborar mi propio alfabeto que trato de replicar cada vez que escribo. Algún día lo compartiré con más detalle. Lo que sí hago siempre es bocetar primero la distribución de las letras y de las frases para que todo respire, esté bien centrado y luego borro esas guías cuando termino. Bueno, y aquí concluyo este tiempo que he pasado con ustedes. Espero les haya gustado este primer programa. Lo iré mejorando conforme vaya pasando el tiempo. Espero recibir sus mensajes y su participación, sobre todo, que se animen a pintar y que se animen a reflexionar en la palabra de Dios. Y entregamos a Dios este tiempo. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido escudriñar tu palabra y te pedimos que, así como hemos pintado sobre un papel la palabra y la escribimos, tú hagas lo mismo en nuestros corazones y que esta palabra sea viva, eficaz y la logremos aplicar en los momentos en que lo necesitamos. Agradecemos tu amor, tu fidelidad y el sabernos amados y amadas en Cristo Jesús, el regalo más grande que nos has dado, Señor. Amén. Hasta la próxima.